Les voy a platicar de mi experiencia que tuve cuando fui al taller del Dr. Joe el pasado junio, lo que yo llamo algo sorprendente, porque así como empieza Dr. Joe con nuestra happy face de ese taller, de que en las Coheres Healing, pues ahí te vas a mover como nada te ha movido antes, como nunca lo has sentido, y eso fue lo que me pasó a mí con mi sanación, que yo iba como una healer y iba a sanar en esa sesión de sanación, y al final yo fui sanada, pero sin esperarlo completamente. Pero me gustaría platicarles que mi experiencia con las meditaciones y todo el conocimiento de Dr. Joe empezó hace muchos años, cuando mi hermano me dio un DVD donde venía una película que él quería que yo viera, y me dijo: hermana, tienes que ver esta película. Y sí vi la película que venía en ese DVD, pero en ese DVD venía otra película que era What a Bleep Do You Know, que es donde Dr. Joe escribió su guión y donde él participó en esa película también. Y entonces el Dr. Joe empezó a aparecer en todos los videos que yo veía desde entonces, y empecé a leer sus libros. Los he leído todos, menos el primero, que más bien es audiobook, así es como lo he escuchado varias veces. Sabía su historia, y sí, lo que él dijo en la película What the Bleep Do You Know tenía mucho sentido para mí, porque yo soy bióloga. Aunque soy maestra de prekinder acá en Estados Unidos, pues yo estudié biología, esa es mi carrera. Y tenía mucho sentido lo que él decía, que lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿verdad? Y bueno, esa conexión que tenemos con lo que nos pasa y lo que pensamos, lo que sentimos, y tenía mucho sentido. Bueno, entonces empecé a hacer meditaciones hace como unos 3 años, pero ya en serio, hace como 2 años. Después empecé a comprar las meditaciones en su tienda en línea, y empecé a hacer las meditaciones 2 veces al día, antes de ir a trabajo y después de regresar del trabajo. Y la verdad que me sentía súper fascinada haciendo las meditaciones, pero había algo que yo sabía que me hacía falta, porque cuando leí su libro, el último, de Becoming Supernatural, que lo adquirí a finales del 2018, que es cuando salió el libro, lo empecé a leer, y como que yo decía: no, yo tengo que mejorar mejor la respiración, porque yo oía tantos testimonios de cosas que pasaban, y entonces yo decía: yo pienso que en mi vida han pasado cosas muy, muy sorprendentes, pero me quedaba fascinada con las historias que platicaban, las historias de salud, de cosas que les pasaban a las personas en lo material, y la verdad que yo quería ser testigo de todas esas experiencias que las personas vivían en su taller. Pero lo de la Coherence Healing era algo que yo nunca lo veía, pero lo veía en las Happy Faces, pero no lo entendía, no lo razonaba, porque yo lo que hacía era meditación normal, pero no sabía que era eso. Sí, por eso es algo sorprendente lo que a mí me pasó. Bueno, finalmente me pude inscribir para el taller de este pasado junio, en abril, y solo alcancé a inscribirme al taller, y el hotel estaba sold out, estaba vendido. Entonces tuve que rentar en una casita inmediatamente cercana al hotel. Eso fue en mayo, cuando me decidí finalmente a rentar esta casita, pero yo tenía como un miedo, como una ansiedad, ¿sí? Porque yo nunca, aunque yo conocía esa parte de Playa del Carmen y la Riviera Maya, había ido varias veces con mi familia, pero no había ido sola. Entonces tenía como un cierto miedito, pero cuando yo renté esa casa, en la puerta de esa casa había algo que a mí me gustó muchísimo, me pareció como único. La casa tenía una decoración rústica, y una de las puertas tenía un árbol. Y este árbol tenía en el medio del árbol subiendo una serpiente. Y tenía un listón que decía su corazón.
y al final tenía un corazón gigante en la copa del árbol. Entonces unas ramas así, nada más, y el listón era tinto. Entonces ese día que me llegó la confirmación de que ya tenía la reservación confirmada, fue a finales de mayo. Ese mismo día en la tarde me llegó la confirmación del doctor Joe Dispenza de que mi equipo iba a ser Ruby Snake. Entonces yo era Ruby Snake, ¿sí? Pero yo no veía ninguna conexión entre lo que yo había visto en esa casita que iba a rentar y Ruby Snake, ¿sí? Entonces yo estaba a finales del año escolar porque soy maestra y bueno, a finales de junio terminé mi trabajo y empecé a relajarme, a ver todos los videos del progresivo que venían con el taller, los videos que tenía que ver antes de ir al taller. Entonces, unos días antes de irme, ese jueves, yo tenía que estar ya ahí el lunes, entonces yo me iba a ir al DF primero el sábado. Entonces el jueves finalmente hice una conexión de esa ansiedad. Yo tenía ansiedad como miedito de que iba a llegar a esa casa sola, ¿verdad? Y bueno, entonces finalmente vi la conexión de que yo iba a ser Ruby Snake, no la había visto, ¿sí? Aunque las dos informaciones las había recibido el mismo día, sí, cuando renté la casita, ¿verdad? Y que mi equipo era Ruby Snake, no había visto que mi equipo iba a ser Ruby Snake, ¿sí? Y que la pintura de esa casita tenía esa víbora subiendo con ese listón tinto que decía su corazón en español y ese corazón gigante. Entonces ya como que me empecé a sentir más tranquila, más emocionada de que ya me daba felicidad que iba a llegar a esa casita, ya no me daba nervios y que iba a estar sola, porque iba a ver esa pintura, me daba emoción que iba a ver esa casita con esa pintura. Lo curioso es que cuando yo llegué ahí, esa casita ya no tenía la pintura en la puerta de una de las recámaras, ya no tenía esa pintura. Lo que encontré todavía fue más mágico, porque lo que encontré fueron un montón de corazones por toda la casa, cristales de corazones colgando en la sala, cristales de colgados de corazones, corazones con alas, espejos con corazones y alas. Le tomé foto a todo y se lo mandé a mi team leader, ¿sí? Y como que en los baños muchísimos corazones. Y yo llevaba siempre mi corazón sí, obviamente, sí, este corazón, mi única cadenita que llevaba de corazón, me compré estos con Dr. Joe, estos corazones en su tienda, y la verdad que eso me pareció como que algo fantástico, sí, los corazones eran la señal de que todo iba a estar bien ahí en esa casita y en el mismo taller de meditación. Aparte me contacté con una amiga que estaba ahí, Elena, Suiza, que es mi amiga ya de por vida. Entonces juntas nos íbamos al taller en las mañanas porque teníamos que estar ahí muy temprano para las meditaciones y nos íbamos juntas. Y eso fue como que muy mágico, muy fantástico, muy padre, de mucha felicidad, de mucha tranquilidad para mí, ¿sí? Y bueno, entonces hicimos las meditaciones toda la semana, desde el martes y el jueves, y martes, miércoles, jueves y el viernes hicimos la meditación, la Walking Meditation 5. Y en esa meditación, la verdad que me sentí muy elevada, con mucha energía. Yo siempre lloraba en todas las meditaciones. Sentía como que me liberaba cada vez más y más y más y más de cosas que uno va guardando. Pero esa fue como que única. Entonces, ese viernes en la tarde teníamos la meditación de Coherence Healing, la primera. Y bueno, entonces cuando llegó esa meditación en la tarde, pues yo me sentía muy elevada, como yo creo que todos, ¿verdad? Y entonces empezamos a caminar y a caminar y a caminar. Y guiados en la meditación por el doctor Joe, la verdad que muy intensa también. Y bueno, yo llevaba una falda larga, entonces llevaba unas sandalias que tenían tacón y en esa caminata de la meditación
antes de que nos sentáramos a dar la sanación, yo iba a ser un healer. Entonces dejé las sandalias en un lado del salón porque mi falda era muy larga y entonces me molestaba. Entonces decidí dejarlas a un lado del salón y ya me concentré en la meditación, nos sentamos donde me tocó y terminamos la meditación. Y ya cuando terminamos la meditación, todo el mundo se empezó a retirar del salón gigante, de ahí del Gran Velas, y entonces busqué mis sandalias, pero en mi camino a buscar mis sandalias, lo que vi era un amigo que había conocido antes, mis amigas y yo lo habíamos conocido en el restaurante, Javier, de Colombia, estaba tirado y estaba así, ¿sí? Literalmente con la espalda en el piso y las manos así, los pies moviéndose, y estaba una de las team leader ahí con él. Y entonces yo me hinqué y le dije, Javier, ¿qué pasa? Sí, le pregunté qué era lo que le estaba pasando, que por qué se movía así. Entonces él ya me dijo, no, es que me sobrecargué de energía. Y yo, oh my God. Yo como que yo pensando, sí, yo también, pero no tanto como para estar moviendo así las manos, ¿verdad? Y los pies. Entonces le pregunté, pero ¿en qué te puedo ayudar? Y también la team leader decía como que no sabíamos cómo ayudarle para que parara de mover esas manos y los pies. No se podía parar. Entonces en eso me preguntó, ¿conoces a alguien que necesite sanación? Y en eso, de una manera así, como que inconsciente y consciente, inconsciente y consciente, yo le dije yo, ¿verdad? Y en ese momento me percaté que yo tenía un dolor aquí en mi espalda baja desde hacía mucho tiempo, porque yo hago pesas, en ese tiempo ya tenía año y medio haciendo pesas, y tenía un dolor aquí en la espalda baja que cuando me tocaba sentía la inflamación, sentía ese dolor. Entonces le dije yo, y pero era algo que no era un dolor crónico, ¿verdad? Era un dolor que cuando me tocaba me dolía, cuando iba al gym me dolía, y entonces me volteé y le hice así, yo, y entonces con sus manos me hizo así, ¿sí? Con sus manitas. Ya, entonces ya me volteé y entonces yo le dije, y yo también porque tengo tendencia a colesterol aquí también, entonces ya me hizo así también al frente. Y, y sí, entonces en ese momento saqué mi celular y le dije, mira, también mi amiga que tuvo cáncer, y se le puse la foto y él así. Y le puse a mi suegra que en ese momento la habían diagnosticado Alzheimer también, y le puso las manitas así. También a mi prima que había tenido cáncer y le puso las manitas así. Y me dijo, pues por favor pásame mi celular. Entonces ya le busqué su celular y entonces empezó a hacerle así a las fotos que él me estaba pasando, y le hacía sanación y como que le iba bajando la energía. Y entonces ya por fin de que a tantas fotos le había, también creo que la team leader le pasó una foto de alguien para que le hiciera sanación ahí con la foto, y por fin él se pudo parar. Entonces ya cuando se paró fuimos al restaurante, y algo fantástico porque cuando llegamos ahí estaba una chica que ya habíamos visto otras veces, Jenny, ¿verdad? Entonces Jenny se le quedaba mirando, y entonces yo le dije, no, es que se le quedaba mirando a Javier porque Javier todavía como que se movían las manos, se le movían así todavía. Y dije, no, es que se sobrecargó de energía. Entonces Jenny le dijo, a ver, y le puso las manos, yo soy Jenny. Jenny le hizo así, a ver, y Javier puso sus manos aquí. Y cuando Javier puso las manos aquí así, entonces Jenny se le abrieron los ojos así gigantescos. Y dijo, sí, sí, está sobrecargado de energía. Entonces, eh, eso terminó ahí, ¿verdad? Y ese día fue fantástico, pero yo me di cuenta que ya no tenía ese dolor hacia después, a los días. El lunes, en la mañana, yo me levanté a hacer meditación y estaba sentada y me di cuenta que ya no tenía ese dolor. Ya me toqué así, me acomodé la almohada y ya no me tocaba nada en la espalda baja. Me pareció como fantástico eso, ese, ese, esa sanación. Entonces, ah, eso fue muy temprano, y después ya tenía que irme al aeropuerto. Cuando yo iba camino al aeropuerto, yo sabía que Javier iba a estar en el aeropuerto. Entonces, camino al aeropuerto, yo iba en el taxi que iba al aeropuerto, y yo iba pensando, al rato voy a ver a Javier,
y yo me he dado cuenta que él tenía ya su conciencia bien despierta para dar sanación, su energía muy elevada. Entonces yo pensé, cuando yo lo vea, en un ratito le voy a decir que me ponga sus manos otra vez así y que me, y que me dé sanación para todo lo que viene, porque pues uno se sentía muy bien ahí, pero como le decía yo a mi team leader, ¿y qué va a pasar cuando me vaya? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo le voy a hacer para sentirme igual con la energía tan elevada? Y, y, y entonces eso iba pensando cuando iba camino al aeropuerto. Y cuando yo llego ahí, ya estaba Javier y como si me hubiera leído la mente. Me dice, a ver, me dice ayer, me dice, según él, yo creo que es por las meditaciones, pero me dice, mira, todavía tengo energía de ayer, porque ayer aparte vi la luna, entonces me puso las manos así y yo pensé, él me estaba leyendo la mente, ok, y le platiqué lo que venía pensando caminando, camino al aeropuerto, y es que me dice, es que tu conciencia está creciendo. Entonces yo dije, wow, entonces cuando tu conciencia crece, te conectas con los demás y puedes ayudar a los demás. Y bueno, entonces me di cuenta que, como Javier dijo, esa energía no es de él, es una energía que entra a uno, a través de uno y que está dentro de uno, que le da vuelta a uno, pero no es uno. Entonces uno tiene que sacarla, pero sirviendo a los demás. Y entonces eso me pareció increíble. Y empecé desde entonces a meditar todos los días. Incluso ya bajé un poquito más de peso, lo que no había logrado en año y medio, yendo a hacer pesas, ejercicio, 2 horas al día, 5 veces a la semana, pues ya como que ya estoy otra vez en mi peso, ¿sí? Entonces, eso fue, empecé a ganar peso con lo de la menopausia y no podía bajar con nada. Entonces, no había hecho este video porque yo sabía que otras cosas venían. Y una de esas fue eso, que me siento muy bien, ya pude bajar, sí, cambió un poquito mi dieta, pero mi dieta siempre ha sido muy buena, sí. Yo pensé que sabía comer, cambié un poquito la dieta, varié unas cosas nada más, seguí haciendo ejercicio e incluso le bajé un poco el ejercicio y entonces ya bajé. Sí, me siento muy bien. Y yo le atribuyo eso a las meditaciones también, por todas las meditaciones que estoy haciendo, porque desde que fui allá, pues ya tengo casi todas. Me siento bien compenetrada con las meditaciones y soy feliz cuando tengo que participar o cuando voy a participar en las coherence healings que hacemos en WhatsApp. La verdad que me inspira muchísimo hacer meditaciones y el poder participar para ayudar a las personas que necesitan ayuda.